Hola, buenas tardes. Yo soy Úrsula Zurita, la mayoría de ustedes me conocen, soy profesora investigadora de Flaxo México y en esta ocasión me toca exponer o darles una charla, una conferencia respecto a un tema que, como todos sabemos y estamos más o menos atentos a los diarios, a la radio, a la televisión, pues es un tema que está en la agenda no solo de los medios de comunicación, sino de muchos otros actores. La conferencia lleva por título La violencia escolar en México, pero no voy a hablar de la violencia escolar en México, sino un poco del acercamiento que tuvimos a este tema o profundización en este tema, tanto Antonio Gómez Nachiki, investigador de la Universidad de Colima, como yo. Originalmente Antonio iba a estar acá con nosotros, pero llamó ayer, tuvo un problema, se fisuró un tobillo y no pudo viajar y bueno, tampoco se pudo conectar por cuestiones del medicamento que está tomando. Pero la investigación lleva por título Perspectivas teórico-metodológicas de la violencia escolar y estrategias de intervención para erradicarla. Y el objetivo aquí es exponer algunos de los resultados más relevantes en torno a este estudio que tomamos como referencia fundamentalmente México, pero a partir de algunas lecciones derivadas de varias estrategias que se han llevado a cabo desde los 90 en distintos países, no solamente de nuestra región, sino de otros continentes. Esta investigación la hicimos Antonio, yo la coordinamos, pero participaron profesores de muchas otras instituciones y es una investigación que se hizo con fondos del Sistema Nacional de Educación a Distancia, del CINED, porque originalmente nuestro compromiso era, a partir de esta investigación, hacer un curso en línea para docentes de educación básica. Pero no hacer esta parte de diseño y demás, porque no es nuestra área, sino hacer una investigación y a partir de ahí definir un equipo que participara propiamente en el diseño de los contenidos. Esta exposición tiene varias partes, les voy a hablar un poco más de este proyecto, algunas puntualizaciones conceptuales en torno al concepto de violencia escolar, también algunas referencias que hemos podido documentar a partir de la participación de múltiples actores que se ubican en diferentes contextos locales, estatales, nacionales, internacionales y bueno, dentro de estos mundiales, ¿no? Y los discursos, ¿no? En lo particular a mí este tema de actores y discursos me interesa mucho porque esta investigación no es una investigación pedagógica, sino es una investigación, digamos, más cercana a la sociología política, cercana también al análisis de las políticas públicas, y desde esa perspectiva fue que tuvimos que hacer como este mapeo de actores, discursos, estrategias, ¿no? Desde luego algunos elementos mencionaré de las lecciones derivadas de esas estrategias que se han llevado a cabo para la prevención, tratamiento y erradicación de la violencia escolar, así como una recapitulación de las ausencias en la producción académica, porque como suele ocurrir, cuando hicimos esta revisión del estado del arte, pues terminamos haciendo también un recuento de las ausencias y de las presencias en torno al estudio de la violencia escolar en un país como el nuestro, que en varios sentidos, y lo veremos más tarde, se acerca a las experiencias que se llevan a cabo en otros países. Entonces, bueno, este es un proyecto que les decía, es interinstitucional con fondos del CINED, participamos profesores de la Universidad de Colima, de la Facultad de Pedagogía, de Flaxo de México, bueno, y antes de la Universidad de Yucatán, ¿no? Y 6 investigadores participamos. Y el objetivo era, en la medida que esta investigación estaba orientada a la creación de un curso en línea,
pues brindar información sobre la violencia escolar a maestros de educación básica y media superior, con la finalidad de que reflexionen sobre esta temática, conozcan las principales vertientes del debate nacional e internacional con que se ha estudiado y principalmente que conocieran otras experiencias de casos concretos y estrategias de intervención. Ahora, eso es la referencia, pero como les digo, no me meto aquí en nada del curso porque es para, digamos, otro público y otro propósito. En términos del estudio de la violencia escolar en nuestro país, tanto Antonio Gómez de la Universidad de Colima como yo también colaboramos paralelamente en la construcción de los estados de conocimiento del COMIE, y hay un área, el área 17 de convivencia, disciplina y violencia en las escuelas, y bueno, Antonio y yo estamos ahí participando en varios capítulos, uno de la revisión conceptual del debate conceptual del término, y otro capítulo referido a las políticas, programas y legislación en la materia. Entonces, eso está muy presente en esta exposición, tanto este recuento del debate conceptual en nuestro país, que como les digo no se aleja mucho de lo que sucede en otros países, como de las políticas, programas y la legislación que se está haciendo en torno a la violencia. La violencia, como les decía, está, y lo vamos a ver más adelante, en los medios, ¿no? De una manera escandalosa, muchas veces amarillista, parece más una noticia de nota roja, pero esto, digamos, es muy reciente. Desde el 2009 a la fecha, más o menos, hemos podido rastrear en los medios de comunicación esto. Aunque es cierto que hay como otras referencias, ¿no? Porque es un tema que, bueno, también está presente en la literatura, en el cine, etc. Pero si nosotros nos restringimos al estudio de la violencia escolar en nuestro país, esta revisión conceptual nos indica que se identifican tres etapas. Una etapa inaugural, que vean, es una línea bastante como novedosa desde esta perspectiva, porque empieza en el 96, concluye en el 2004, la segunda etapa, reconocimiento explícito del tema, del 2005 al 2008, y la búsqueda de alternativas del 2009 a la actualidad. De hecho, Antonio Gómez es una verdadera pena que no esté aquí por varios motivos, pero él hizo yo creo que él, bueno, no creo, estamos seguros, él hizo la primera tesis de maestría sobre violencia en las escuelas primarias de México en esos años, en los 90, cuando el tema de la violencia estaba subordinado o supeditado a otros, a la indisciplina, al problema posteriormente de la convivencia, etc. Y poco a poco estos años muestran, bueno, estas etapas, cómo la violencia ha ido constituyéndose como un tema de investigación. Y en el caso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que digamos es la referencia principal en torno a la investigación que se hace en este país, hasta el año 2000 se reconoció este tema, violencia, pero también convivencia y disciplina, como un área especial, ¿no? Junto a las otras 16. Entonces, estas etapas tienen que ver con eso, con el proceso de institucionalización de la violencia como un objeto de estudio, como un objeto de intervención de políticas y programas diversos, y desde luego como un tema para legislar, ¿no? En materia legislativa, quiero decir, sí, para legislar. Ahora, ¿cómo se entiende la violencia? Quienes han investigado sobre esto, pues no es nada nuevo decir que la violencia se confunde con otros términos, ¿no? Hay una imprecisión muy importante que, digamos, no es un asunto menor para quienes hacemos investigación en esta materia, y es este desafío de cómo estudiarla, cómo definirla. En los últimos tiempos hemos visto un enorme abuso del término, porque ahora parece que todo es violencia, y últimamente el concepto de violencia se ha reducido de manera importante al bullying, ¿no? Entonces,
pareciera que el principal problema de violencia que se vive en las escuelas, algunos dicen en cierto tipo de escuelas, es el bullying o el acoso entre pares, ¿no? Pero lo que hemos insistido, quienes hemos trabajado en este tema, es que el bullying es una de otras manifestaciones o expresiones de violencia escolar. Y esto, como lo veremos más adelante, para la tarea de los legisladores es un asunto importante a considerar. Hay problemas para medirla desde el punto de vista metodológico. ¿Cómo se puede decir que hay una práctica o que hay un conjunto de prácticas o expresiones violentas en un entorno escolar determinado? ¿Qué podemos tomar como referencia? Un año escolar, un periodo del ciclo escolar, ¿qué referencia, digamos, más material o concreta se puede tomar para decir que hay violencia? ¿Es solamente la que ocurre en el aula? ¿Se deja de lado la que ocurre en los pasillos, en los baños, en los jardines, afuera de la escuela, en los patios, etcétera? Entonces, sí es un fenómeno que quienes, como les digo, lo han estudiado, es muy difícil de aprender. Y en ese sentido es difícil también elaborar, es todo un reto elaborar instrumentos a partir de los cuales se indague en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Es decir, ¿qué referencias, qué tipo de prácticas o de expresiones se pueden considerar para medir? Desde luego que es un tema polémico, ¿no? Y a muchos actores del sistema educativo es un tema que les disgusta, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando se reduce el tema el problema de la violencia al bullying para el sistema educativo, para las autoridades, inclusive para los legisladores de este país. Es mucho mejor decir que es un problema entre los niños, entre las niñas, entre los jóvenes, y no que puede ser un problema generado por la propia institución escolar, ¿no? A partir de estos criterios de orden, de seguridad que rigen el funcionamiento de la escuela. Entonces, hemos visto cómo hay una tendencia muy notoria de preferir hablar de bullying, y entonces el problema es de los muchachos. Sí, muchas veces de las familias dicen algunos, ¿no? Pero lo veremos. Es un concepto también paradójico porque se rechaza en el discurso, pero se utiliza con frecuencia. Y los datos que aparecen en los medios de comunicación, pero también, y ese es un gran problema para nosotros, en algunas investigaciones no siempre son confiables, no siempre son objetivos, algunos pretenden ser comparables y no lo son, ¿no? Entonces es un asunto que tenemos que atender, porque tenemos un déficit en datos, ¿no? Y vamos a ver más adelante esto. Entonces, lo cierto es que hoy por hoy la violencia escolar, pero en un sentido más amplio, es sin duda parte de las fuerzas socializadoras y productora de personalidades, ¿no? Y por eso también cuesta mucho trabajo aprenderla, porque tiene que ver también con el género, tiene que ver con la cultura, con pertenencia a una etnia, con la religión, etc. Entonces, hay otra serie de elementos a partir de los cuales se puede llegar a construir un discurso que se manifiesta en un conjunto de prácticas donde la violencia hacia otros, y no me refiero a violencia ejercida entre pares, sino puede ser también de autoridades o de docentes, se ejerce hacia los niños, las niñas, los jóvenes. Y en las escuelas, bueno, hay castigos, maltratos, humillaciones, exposición al ridículo, y son lamentablemente prácticas recurrentes de la vida escolar, y esa parte es, como les digo, lo que no les gusta escuchar a funcionarios del sistema educativo, autoridades. No quiere decir que sea una práctica constante, es cierto que no, pero tanto en México como en muchos otros países existe esta idea de pensar la violencia como un problema de los alumnos, de los estudiantes. Entonces la escuela, el salón, el aula, el jardín, los baños, es también el lugar
de estos jóvenes, niños, que unos pueden ejercer cierto tipo de violencia sobre el otro, ¿no? Ahora hay una discusión importante, por ejemplo, respecto al término de acosador, víctima, cómplice, espectador, porque también se presta mucho al estereotipo y al estigma, ¿no? Entonces es un problema diferente. Por cierto, todos estos dibujos y ilustraciones las hizo Antonio Gómez. Entonces la violencia se llega a tratar como algo normal, se justifica y se disculpa su uso, su práctica es por el bien de los niños, cuando esta violencia va de un adulto o de una autoridad o de un mayor. La violencia entre niños es normal, es parte de su desarrollo y socialización. La escuela sigue funcionando a través de premios y castigos y muchos de estos pueden ser muy violentos y no necesariamente en términos físicos. La violencia institucional es despersonalizar y esto es lo que hemos también analizado mucho este grupo, que es coordinado por el doctor Alfredo Furlan, ¿no? De cómo hay cierta violencia institucional que puede ser legítima y se identifica, como les dije, a través de los principios del orden, la disciplina escolar, como recursos para apoyar la enseñanza, pero también como elementos que garantizan el funcionamiento de una institución escolar. Entonces, bueno, al hacer una revisión, y veremos un poco más adelante, de actores y discursos, pues el tema de la violencia ha estado presente desde varias aproximaciones. Y por ejemplo, las Naciones Unidas, propiamente la Convención de Derechos de los Niños, que tiene ya 20 años, en su artículo 19, define esta violencia, o la violencia, como toda forma de violencia física o mental, daño y abuso, negligencia o tratamiento negligente, maltrato o explotación, incluyendo abuso sexual. Pero hacer un recuento de lo que ha sido la violencia, de la manera en que se ha estudiado y de la manera en que se ha actuado en torno a ello, desde ciertas políticas o programas, nos llevó a identificar o encontrar que el abordaje de la violencia ha tenido sellos particulares a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Por ejemplo, en los años 50 en Estados Unidos era un problema, un asunto estrechamente relacionado con la disciplina escolar, después como una expresión de la delincuencia juvenil o como un comportamiento antisocial. Pero hoy, si nos ubicamos en estas décadas, en el 2000 en adelante, pues es concebida como un fenómeno mundial complejo, multidimensional, que va más allá de expresiones aisladas o individuales, o bien como una expresión de una descomposición social y que existe en todas las sociedades, independientemente de su desarrollo político, económico, su cultura o su religión. Y además de que afecta el aprendizaje, la violencia afecta sin duda el desarrollo integral de los individuos, pero también, y esto es algo que se ha insistido mucho, sobre todo a partir de los años 90, y en algunos países latinoamericanos, precisamente por el contexto en el cual se encontraban, como Brasil y Colombia, porque afecta el respeto y la promoción de los derechos humanos, así como el fortalecimiento de la democracia. Entonces, bueno, nosotros acá usamos una definición en afán de construir este curso. Definimos la violencia como un recurso de poder establecido por el maestro para hacer valer, o maestra para hacer valer su autoridad. Esa es como una vertiente de esta violencia, ¿no?, que a los maestros en particular les afecta y que queríamos poner de relieve para este curso. Y otro tipo de violencia que es más esta violencia entre pares, que puede estar, como les digo, puede ser el bullying, ¿no?, y que forma parte de una fuerza abierta o oculta con el fin de obtener de un individuo o de un grupo algo que no quiere, ¿no? Pero en su conjunto es un proceso que viola la integridad física y social y psicológica de otra persona o grupo, porque también, como lo sabemos, puede ser una relación entre dos personas, pero también entre grupos o entre una persona. Hablar de los actores y discursos, bueno, es
es una línea de investigación bastante sugerente por la novedad, porque hay muy pocos estudios al respecto, y también porque nos permite ver cómo desde distintas visiones se ve el problema de la violencia, pero no solamente es un problema de concepción o de opinión al respecto, sino también de acción, porque muchos de estos actores tienen la capacidad de tomar decisiones, de proponer soluciones, de diseñar programas. Entonces, tenemos un mosaico realmente complejo de actores que de manera constante están haciendo algo al respecto. Y digo, ver el periódico nos ayuda mucho para confirmar esto. La violencia y como un problema educativo tiene como una ruta, ¿no? Como un problema de salud tiene otra ruta, como un problema de seguridad pública, ¿no? Y que además este discurso, digamos, es un discurso muy fuerte en los últimos años en nuestro país, ¿no? A propósito del programa Escuela Segura, y sobre todo porque Escuela Segura forma parte de una estrategia que se llama Limpiemos México, y que es la estrategia donde se refleja el contenido de una de las políticas principales de esta administración federal que está por concluir, y que es la política de seguridad pública, ¿no? Entonces, como un problema económico, también tiene como otra ruta, como un problema para la democracia, en términos de que afecta la educación democrática, los valores, las prácticas que ella supone, tiene otra ruta. Como un problema jurídico, otra, ¿no? O sea, veremos todo el esfuerzo que en los últimos meses se ha emprendido en varios congresos locales y en el de la Unión y también en la Asamblea de Representantes del DF, en torno al propósito de tipificar la violencia escolar como un delito, ¿no? Como un problema cultural también, ¿no? Es un problema, y lo encontramos inclusive a veces con dejos de discriminación y de racismo, porque es el problema de los pobres, es el problema de los inmigrantes, es el problema de los que no son de aquí, ¿no? Pero también como un problema de derechos humanos, en el sentido de que no se puede garantizar la defensa y respeto de los derechos humanos si los derechos de este grupo, los niños, los jóvenes, los adolescentes, están siendo desafiados por un asunto tan grave y permanente, lamentablemente, como puede llegar a ser la violencia. Pero estos discursos no existen así, nosotros lo sabemos, quienes trabajamos actores, escenarios, identidades, acción colectiva, esto se entreteje a tal grado que, por ejemplo, vemos, y les cito aquí unos fragmentos que que recopiló Antonio, ¿no? Concepciones de la violencia escolar que en realidad podrían ser más del bullying, por ejemplo, en los medios, ¿no? El PRI en el Senado propone criminalizar el bullying. En el Excelsior también apareció en el 2011, ataca el bullying a 8,000 niños de la Gustavo Amadero, porque las cifras se dan y hay un correr permanente de cifras, pero uno no sabe de dónde viene. 1 de cada 6 víctimas de bullying se suicida, afirma la Procuraduría General de la República. O bien el bullying es un reflejo de una sociedad decadente, la arquidiócesis. En los congresos locales y en el Congreso de la Unión no hay muchas diferencias. Por ejemplo, en una exposición de motivos presentada por la diputada Alondra Maribel Herrera, como parte de un punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, dice: en los últimos años, y las negritas son que se ha venido dando un fenómeno en las escuelas conocido como acoso escolar o bullying. Y este mal se ha convertido en un verdadero problema de salud pública, de seguridad y de educación. En esta autoexposición de motivos de la senadora Norma Esparza Herrera, dice, también como parte de una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la Ley General de Educación, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.
esta mujer, Norma Esparza Herrera, dice: la conducta conocida coloquialmente como bullying no está tipificada. Esto es, no ha merecido en nuestro marco jurídico definición expresa y en consecuencia no apareja sanción alguna, ¿no? Y bueno, ella señala que las agresiones escolares conocidas bajo la denominación de bullying no constituyen delitos. Sin embargo, los efectos que generan pueden tener desde implicaciones psicológicas hasta hospitalización, ¿no? Y este abuso es permanente, agresivo, intencional y sin motivo aparente. Genera en los niños, niñas y adolescentes daños que pueden ser irreversibles. Entre los expertos, por ejemplo, Pablo Sergio Pineiro, que hizo un documento que es una referencia fundamental, una investigación sobre el estado de la violencia hacia los niños, ¿no?, en el 2006, y dice, entre otras cosas, aunque hayamos logrado establecer progresos en el marco legal y aunque tengamos muchos ejemplos de iniciativas positivas, los esfuerzos para prevenir y responder a la violencia contra la niñez en América Latina son muy tímidos, principalmente considerando que precisamente esta es hoy una de las mayores preocupaciones de toda la región. Aquí, en este informe que él preparó para Naciones Unidas, incluye la violencia escolar dentro de un catálogo de violencia, lamentablemente, a la cual están expuestos niños y niñas, ¿no? Pero es una visión completamente diferente. Y entre las organizaciones civiles, por ejemplo, acá esta organización PLAN, que es una ONG internacional, la violencia en las escuelas es un verdadero problema global. Este tipo de violencia puede expresarse a través de castigo corporal, abuso sexual, negligencia, abuso sexual y emocional, hostigamiento escolar, bullying en inglés, pandillas juveniles, uso de armas o acoso durante el trayecto hacia y desde la escuela. Entonces, ellos también consideran el bullying como otro tipo de violencia. Y les decía, dentro de este contexto hay, y en los medios mexicanos lo reflejan muy bien, una guerra de cifras tremenda, ¿no? Y esto lo muestra esta nota que fue publicada el 22 de septiembre, me parece, en el Universal, donde se señala que en los casos acontecidos en 2010, que hubo 190 suicidios por bullying en el 2010, esto lo dijo esta mujer, Trixia Valle, directora general de la Fundación Movimiento, y dijo que esos datos eran parte de un estudio que realizó la Asamblea Legislativa y que la cifra era muy alarmante y que había crecido de manera exponencial porque en el año 2009, es decir, un año antes, se tuvo registro de 4 suicidios por las mismas causas, ¿no? Y al día siguiente sale en el Universal una nota donde se señala que no hubo tal número de suicidios por bullying, sino solamente 34, porque esos estudios que citó esta mujer no existen o no dan los datos, y entonces de 190 jóvenes que se habían quitado la vida según por ser víctimas de bullying, Miguel Ángel Mancera, el procurador capitalino entonces, dijo que esa información era falsa y que a partir de los datos del INEGI, etcétera, la cifra era mucho menor. Y en este contexto, las iniciativas legislativas para la creación o reforma de ley en educación, en salud o en otras áreas siguen avanzando. Y hoy en día contamos con 3 leyes anti-bullying y se llaman así, o las nombran así en los medios porque fundamentalmente están referidas a este tema, ¿no? Una que es la ley para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, otra que es la ley de seguridad integral escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y uno más que es la ley contra el acoso escolar para el Estado de Veracruz. Bueno, yo a partir de esta investigación me he enfocado en buena medida a hacer análisis de la legislación. No soy abogada, pero sí me interesa saber cómo se está legislando, cómo están concibiendo el tema de la violencia a los legisladores, porque esa es otra línea de investigación
prácticamente inexistente en nuestro país, y en la medida en que ya hay 3 leyes y hay más de 16 iniciativas de ley en educación y en otras áreas, pues es fundamental conocer qué están haciendo los congresistas. Ahora, de las estrategias y propuestas para enfrentarla, que eso fue como lo que nos orilló, lo que en primer momento nos empujó a hacer esta revisión, nosotros tomamos como referencia varias investigaciones que inclusive llevan por título buenas prácticas o herramientas para la prevención, ¿no? Tomamos, o estrategias para la prevención, y tomamos en cuenta estas investigaciones porque hay un problema muy serio en este campo, que sucede en muchos otros campos dirigidos a otros temas. Y es que muchas de las estrategias de intervención no se documentan, o el registro que se hace de ellas es poco sistemático. Entonces la información se pierde. Quedan algunas referencias de estrategias, por ejemplo de escuelas o en algún distrito o en alguna zona escolar, porque algunas ocasiones forman parte como de convocatorias lanzadas por organismos regionales, organizaciones internacionales, pero de prestigio, y entonces por ahí se documenta, pero sí encontramos este serio problema de tener información objetiva, sistemática, que nos pudiera decir qué han hecho otros países, o inclusive qué se ha hecho en este país para tratar el tema de la violencia escolar, en un sentido amplio. Y bueno, el problema de la información, de la escasez en términos de información sistematizada, objetiva y accesible. También hay muchos programas, acciones, proyectos que son efímeros, que de repente salen y se pierden y nadie sabe qué pasó con ese programa que se llevó a cabo en 5 escuelas, en 10 escuelas, o en varios municipios, o en cierto tipo de escuelas de alguna entidad, etc. Y una de las digamos, derivaciones que obtuvimos al hacer este rastreo de programas, proyectos, acciones, que como lo dice el nombre, son acciones ubicadas en muy distintos niveles, unas con financiamiento público, otras privado, en otros se mezcla, etc. El problema es que de repente al hacer este conteo de lo que se ha hecho en los últimos meses, por ejemplo, en nuestro país, es tal el panorama que es como abrumador y muy preocupante, porque se abren líneas telefónicas, buzones, observatorios, proyectos de acompañamiento, etc. Y uno no sabe qué es lo que pasa con eso después de 6 meses. Pero el problema es que ante tantas acciones y ante no encontrar, digamos, o no alcanzar los resultados esperados, pues la violencia, y en nuestro país esto es muy grave, se concibe como un fenómeno invencible, ¿no? Entonces es imbatible, la violencia está en todos lados, en la calle, en la casa, en la escuela, en los medios de comunicación, en el parque, etc. Entonces, bueno, no se puede hacer nada porque todo lo que se hace fracasa. Y claro que esto no es así, ¿no? Entonces, en nuestro país son muchos los proyectos. Nosotros hicimos un conteo y ya llevamos varias decenas de acciones de este nivel, así como desordenadas, etcétera, talleres, conferencias, trípticos, reuniones con padres de familia, diplomados, programas de la Secretaría de Educación, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública, a nivel federal, a nivel estatal, organizaciones no gubernamentales, nacionales, internacionales, etcétera, que genera que las acciones que se llevan a cabo pues sean tan caóticas que desde el principio, digamos, está anunciado su fracaso. Y bueno, entonces está la violencia en las agendas. Eso es un punto, digamos, muy positivo. Es un tema que genera preocupación entre múltiples actores y está también pues, en sus discursos y en las acciones que ellos emprenden, ¿no? Pero hay una urgencia de intervenir donde
agencia, digamos, se emprende desde distintos modelos de intervención, desde algunos con una perspectiva represiva, otros centrada, por ejemplo, en la participación de los alumnos, otras en una perspectiva familiar, ¿no? Quienes dicen es que es un problema de la familia que se refleja en la casa, en la escuela, etc. Pero algunas responden más a un compromiso político. Hay un rigor en este diseño, implementación de esta diversidad de acciones muy desigual entre sí, ¿no? Desde aquellos que de repente ven que si se suicidan 6 de cada 10 jóvenes, o no sé cuántos, por bullying, bueno, emprenden una acción desesperada sin saber cómo concebir, cómo se concibe el bullying, por qué es otro tipo de violencia o no lo es, qué fenómenos a su alrededor están y sobre todo qué causas, qué consecuencias, etc. La formulación de proyectos incluye diagnósticos laxos, acciones descoordinadas, generales, dispersas, ambiguas, y la mayoría carece de un registro ordenado, así como de una evaluación y seguimiento con metodologías sistemáticas, objetivas y precisas. Los errores, bueno, suceden como en muchos otros programas, ¿no? Se construye un argumento circular, la violencia es consecuencia de la violencia, pero en la casa, o consecuencia de la violencia del entorno, o del Estado, etc. Y entonces se vuelve complejo intervenir. Se confunden los síntomas o manifestaciones visibles con los problemas reales, se confunden las causas con las consecuencias. En muchos casos, y esto es muy lamentable, se desconoce por completo el funcionamiento del sistema educativo y de las escuelas. Entonces, por ejemplo, en varias iniciativas legislativas, un legislador de alguna entidad, y lo veremos más adelante, se le ocurre que debe de haber un consejo escolar de seguridad escolar. Y entonces, quienes han documentado e investigado sobre los consejos escolares de participación social, dicen, ¿para qué crear otro consejo? ¿Para qué crear otro consejo cuando en junio del 2010 se creó, se decretó el acuerdo secretarial 535, donde establece una serie de lineamientos para que los consejos escolares trabajen ciertos temas, y entre ellos que se constituyan comisiones como la Comisión de Protección Escolar o como la Comisión de Desaliento de Prácticas Violentas entre pares. Entonces, realmente el escenario es caótico porque los legisladores están, ¿no? Que hay un consejo, que los maestros deben saber, ¿no?, qué es la violencia, y entonces los maestros tienen que identificar los casos, los tienen que denunciar en instancias que se crean en las escuelas, les tienen que dar seguimiento, tienen que darle tratamiento o apoyo psicológico al alumno, a los padres de familia involucrados, tienen que castigar al que la cometió, y entonces los maestros resulta que no solo son maestros, sino son psicólogos, son jueces, son médicos, son procuradores de justicia, son policías, y es realmente caos, ¿no? Entonces, esto es terrible porque en este país hemos vivido, o se han generado o profundizado problemas en el ámbito educativo justamente a propósito de leyes que se aprueban y que meten en aprietos al sistema educativo, ¿no? Entonces, algunas de las iniciativas muestran este desconocimiento. Entonces, parten y buscan difundir una concepción limitada de la violencia, utilizan ante un problema nuevo una solución elaborada, sin pensar si corresponde o no, o aplican la misma solución a todos los problemas, o diseñan soluciones específicas para problemas que son más amplios, o asumen que existe una solución para cada problema, importan programas y experiencias, o imponen un programa y en general una visión del problema, que eso genera mucho rechazo o simulación, y esta es otra tendencia, digamos, una práctica que también ha generado muchas consecuencias, varias de ellas, digamos, negativas para el sistema educativo, ¿no? O sea,
llenar las escuelas de programas, de proyectos, de acciones donde los maestros sienten que son imposiciones y simulan que los llevan a cabo. Menospreciar o exagerar la gravedad del problema también es un error, definir un problema sin una cuidadosa reflexión, tener una visión de corto plazo, ¿no? Siempre las acciones son, vamos a crear una línea telefónica, un buzón. ¿Quién le va a dar seguimiento? ¿Quién va a asegurar que esa persona que denuncia ahí no denunció o presentó su caso en otros espacios y entonces las cifras se vuelven un caos, ¿no? O considerar que cualquier problema se resuelve de manera inmediata. En nuestro país, como les decía, a partir de que no es, y lo sabemos bien quienes trabajamos este tema, no es un rasgo distinga a nuestro país, sino forma parte de una perspectiva, digamos, de políticas y de programas dirigidos a la violencia escolar, sobre todo cuando ésta se piensa en un contexto más amplio, asociada a otros problemas como el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia, que cuando las propuestas están centradas en la seguridad pública, entonces la denuncia y el establecimiento de medidas cada vez más duras, ¿no? Inclusive autoritarias, la revisión de las mochilas, la instalación de cámaras, el apoyo de algún policía, autoridad escolar o padre de familia en los horarios de entrada y salida, el uso permanente de identificación escolar o aquellas iniciativas legislativas que les decía que proponen tipificar el bullying como un delito, pues parece que no tienen los resultados más deseados. Y eso ya se sabe desde los 90, cuando los programas hacen esto, lo que se genera es que el problema no solamente persista, sino se acentúe, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que otra vez estudiamos este tema, que por el caso de la revisión de mochilas empezó en el DF, en Iztapalapa, en los años 2000, me parece que en la administración del 2003-2006 en Iztapalapa, y era una práctica que decían, la pedían los padres de familia. Y bueno, hay muchas otras de estas prácticas que también las piden, o sea, no son imposiciones. Y en muchos casos para la comunidad escolar no son medidas duras o autoritarias. Sin embargo, el problema es que cada vez se acrecientan prácticas y en el último congreso del COMIE, que se llevó a cabo en el DF en noviembre del año pasado, nos relataban experiencias de algunas y como propuestas de la comunidad escolar para atender el problema, y es por ejemplo que en cada grupo haya un niño que sea como una especie o niña informante del director, ¿no? Entonces ese niño periódicamente le dice al maestro, fulanito y menganito se pelean, fulanito trae una navaja, fulanito es de esta baja, fulanito lo esperan a la salida. Entonces ellos dicen, así estamos trabajando y tenemos buenos resultados, pero eso es terrible porque finalmente, como dicen investigadores, las escuelas cada vez se parecen más como a una prisión, ¿no? A una cárcel. Y entonces ya tienen ahí a los delatores y esto realmente es, ¿no? Lo sabemos. Entonces esas iniciativas y estrategias adscritas a corrientes más autoritarias, conservadores, el principal problema es que ponen en riesgo la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que eso es lo que se quiere proteger. Entonces, en lugar de defenderlos, de protegerlos, se les pone en una situación muy grave. Digo, imagínense a esos delatores, porque finalmente esos son frente al grupo o frente a ciertas partes informantes. Son informantes clave, pero no como los denominamos nosotros en nuestras investigaciones. Entonces, bueno, pues esto muestra otra vez un profundo desconocimiento de la violencia escolar, sus causas, su lógica. Pero los programas tienen aciertos, o sea, no es un panorama, porque pues, la realidad social así es compleja, ¿no? Entonces, hay programas que tienen aciertos y que dentro de esta se generan prácticas que no solamente, y eso es, digamos,
muy estimulante para las comunidades escolares, pero también para creo yo, para los que hacen políticas o diseñan programas, porque en el afán de atender un fenómeno como es la violencia, a veces las comunidades llegan a generar tales procesos de participación, de colaboración en equipo, que sí atienden el problema de la violencia, pero también, porque la violencia afecta el aprendizaje, propicia que el aprendizaje se incremente, que el clima escolar se proteja, que la convivencia escolar se mejore, que la participación de las niñas, niños y jóvenes se incremente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas acciones, ¿no? Que pueden ser programas, nosotros acá nos referimos más a aquellos programas destacados por la UNESCO, por el PREAL o por la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y qué hacen? Bueno, pues generan nuevas aproximaciones al problema. Un punto muy importante que se deja de lado mucho en nuestro país y también en otros, es que lejos de que la violencia disminuya o se controle a partir de la implementación de medidas así tan autoritarias y duras, cuando las escuelas abren los espacios de participación, propician la participación, reconocen el conocimiento, las posibilidades que tienen los propios actores de la comunidad escolar o un grupo de funcionarios o de autoridades educativas en un contexto determinado, reconocen que todos tienen un conocimiento que puede ser muy útil, que tienen una experiencia que puede ser valiosa. Esos programas, lo que veíamos hace unos días a propósito del examen sobre participación social, tienen mucho consenso y legitimidad, pero también pueden tener resultados importantes, ¿no? Desde luego observan el problema desde diversas perspectivas, aprovechan la información disponible, transitan de visiones subjetivas y parciales a otras más objetivas, informadas y compartidas en torno a un problema, ¿no? Que bueno, el problema de la información, como vimos a propósito de esas dos notas del Universal, no es nada menor, ¿no? Entonces hay un problema de información importante. Y asumen desde luego una visión más amplia que rebase el corto plazo. Y también desafían pues, las soluciones conocidas, identifican distintas respuestas, imaginan diversos desenlaces y eligen la mejor alternativa en función de criterios objetivos, colectivos y relevantes. Pero sin duda el factor docente es fundamental. Y aquí hay digamos, un desafío para quienes hacen políticas, programas, para quienes los diseñan, inclusive también para los que nosotros investigamos y tenemos un contacto con los docentes. Y es cómo diseñar instrumentos de distinto tipo para que ellos tengan información, el conocimiento que les pueda ayudar a emprender distintas acciones. Porque sin duda no se trata, y eso sí, como que lo tuvimos muy presente cuando hicimos esta investigación para ese curso, que los maestros sean expertos en violencia. O sea, no se trata que ellos sean expertos, aunque en algunas iniciativas legislativas sí quieren que además los maestros investiguen sobre violencia, ¿no? Entonces tienen que aplicar encuestas, hacer entrevistas y entre otras cosas, ¿no? Pero nosotros creemos que no, sí tienen que tener un conocimiento importante, pero hay que ver dentro de su trabajo y responsabilidades cómo se puede recuperar. Desde luego valorar sus habilidades, conocimientos y considerar la práctica cotidiana como referente de la intervención. Y la investigación-acción pues, es también una herramienta muy útil, ¿no? Digamos que hay muchos otros aciertos, pero lo más importante de estos programas que tienen lecciones muy positivas y estimulantes para atender el fenómeno de la violencia es que parten de un principio que es fundamental, y es que aún en las condiciones más adversas la violencia se puede prevenir y se puede evitar, ¿no?
y a eso le apuestan, y en buena parte, digamos, de sus resultados, esto se confirma, ¿no? Y en ese sentido las estrategias que nosotros utilizamos pues parten de este principio, que no es menor, ¿no? Porque, como les digo, y les decía bueno, hace unos minutos, ante esta concepción de la violencia como algo inevitable, como algo natural, inherente a los individuos, pues pensar que la violencia sí se puede evitar y sí se puede prevenir es fundamental para diseñar acciones de distinto tipo. Por último, ¿qué podemos desprender en términos de la producción académica en México sobre estos asuntos? De nueva cuenta, así como hay en otros ámbitos, en otros actores o discursos, en la academia, entre la gente que hace y que hacemos investigación, hay serios problemas de conceptualización del fenómeno, porque nos referimos mucho a esa definición, nos referimos a la definición de Naciones Unidas o a la de la Organización Mundial de la Salud, pero de repente vemos que no basta, ¿no? Porque la sociedad, la situación, la realidad es mucho más compleja. Hay sin duda una ausencia de estudios nacionales, regionales, rurales y desde luego estudios comparativos, ¿no? Metodologías de corte cuantitativo y en muchos casos se implementan de manera crítica, ¿no? El cuestionario, por ejemplo, de Rosario Ortega, de intimidación, maltrato, es como una referencia fundamental, pero muchos lo replican, pero a veces lo replican de manera equivocada, ¿no? Se han privilegiado los estudios en primaria y secundaria. En preescolar es un nivel que se está, básica, que se está tocando más. En media superior un poco más, y en superior todavía son pocos los casos, pero en general sí está centrada la atención en primarias y secundarias. Desde luego que la producción es prácticamente inexistente cuando se trata de la educación privada. Sabemos mucho de las públicas, pero de las privadas no sabemos mucho, prácticamente. Hay pocos trabajos referidos a la evaluación de políticas y programas, ¿no? Y esto, digamos, es un asunto que para los que trabajamos en esta institución, trabajamos este tema, puede ser una línea también muy sugerente. De hecho, me parece que una de las pocas, si no la única, tesis de maestría que hasta el momento hay sobre el diseño de escuela segura es la que se hizo aquí en Flaxo, un análisis del diseño que la dirigió Luis Daniel, y es la tesis que hicieron para derechos humanos. Sí. Baglini hizo representaciones sociales, pero sí es un tema que se estudia. Pero análisis del diseño del programa, parece que hay una tesis en Morelos de la implementación del programa en 6 escuelas. Bueno, la investigación en torno a la violencia se sigue haciendo fundamentalmente de ciertas disciplinas como la psicología, la pedagogía y la psicología, ¿no? Vemos muy pocos trabajos, por ejemplo, de análisis con un enfoque de políticas públicas, muy poco se estudia, y eso me parece que es una constante no de esta área de investigación de COMIE, sino de la investigación educativa de México. Parece que se investiga muy poco respecto a la legislación en educación. Y no desde una perspectiva, digamos, bueno, puede ser jurídica, pero también desde una perspectiva más de sociología o de ciencia política, casi no se hace. Y las investigaciones y las intervenciones corren por caminos paralelos y a veces muy distantes entre sí. Quienes hacen, actúan, proponen, muy pocos saben de lo que se investiga, cómo se investiga, qué resultados se tienen. Entonces, este círculo entre investigación e intervención pues, no está. Estas áreas, digamos, de trabajo o de experiencia en torno a este tema van por caminos diferentes. Como también, y lo hemos visto en esos fragmentos, pero bueno, yo
publiqué un artículo para quien esté interesado sobre el análisis de las iniciativas legislativas en materia escolar, en materia de violencia escolar en la educación en México, pues también corren por caminos muy separados, y es realmente lamentable porque, como les digo, los legisladores no saben que en las escuelas hay consejos, hay legisladores que no saben que en sus entidades hay una ley de educación y entonces proponen una ley de educación. Hay legisladores que no saben, por ejemplo, o tienen una referencia muy vaga de escuela segura y la lógica, ¿no? Y no saben lo que se publica, lo que se investiga en este país, porque sus referencias, cuando las tienen en muy pocos casos de la investigación académica, son las referencias de los franceses, de los europeos, de los norteamericanos. Los mexicanos no, parece que no, los mexicanos no investigamos o no conocen. Y esto es tremendo porque entonces en esta, digamos, en la exposición de motivos y cómo justifican y argumentan la necesidad de crear una ley o de adicionar una ley, cuando llegan a dar datos, a veces son datos que no corresponden a nuestra realidad, sino a la realidad de España en los 90 o de Inglaterra a fines de los 90, y eso es terrible, ¿no? Porque las leyes sí se están discutiendo, se presentan, se están dictaminando y en algunos casos, como lo veíamos, se están aprobando. Entonces, este es un reto pues, para todos los que hacemos investigación, estar cerca, dar a conocer nuestra investigación, nuestros estudios, y en ese sentido, pues, colaborar un poco en la atención de la violencia escolar en nuestro país. Gracias.